conferencia, ¿no? Gracias. Voy a compartirles una laminita. Y antes quizá de plantearles ahí el contenido de la lámina, lo que quisiera yo decirles, permítanme tantito, quiero agrandarla. Estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Quizá antes de revisar los conceptos que nos plantea el autor, no sé por qué veo mi pantalla oscura. ¿Están viendo ahí mi lámina? No, se ve No, oscura. puede ser. Sí. A ver, déjenme ver aquí qué está pasando. Un segundo. Antes quizá de... Permítanme, es que aquí tengo un percance. Es que sí ya había salido. Sí, sí, sí. Nada más que aquí algo pasó, pero ya, dame un segundo y ya estoy aquí. Ok, creo que ahora sí ya está. Permítanme un momento. Bueno, antes de compartir la laminita, sí, lo que me gustaría es comentarles como 3 ideas que podrían guiar la reflexión de esta segunda actividad, ¿no? Ahí es donde se vuelve, bueno, ya no la puedo agrandar, pero sí se lee ahí bien, ¿verdad? Sí. Quería hacerla en pantalla completa. En vista no le puede poner más grande, profesor. ¿En vista? No. Ok, sí, es que es lo que quería hacer, pero ahí se pierde. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande, a ver si... Ah, sí, pero sí sale, ¿verdad? Sí. Tendría que abrir toda la pantalla. Es que eso es lo que está fallando, la pantalla completa me está fallando. Ah, ya. Miren, ahí está la pantalla completa y se... Tal vez Pero si recorre. estamos trabajando. De todos modos, ahí ya se lee mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, miren, antes de revisar las laminitas, que básicamente la actividad lo que nos pide es que recuperemos los conceptos fundamentales de este autor, los conceptos sociológicos. Yo nada más me detendría en recuperar 3 ideas que han venido recorriendo todo el curso, ¿no? La primera idea que quisiera recuperar es la siguiente, que Weber, digamos, igual que Dilthey, se opone a esa concepción de la ciencia positivista que asume que las ciencias naturales y las ciencias sociales deben de tener un mismo método, ¿no? Es decir, esta concepción que asume que de la misma forma en que podemos conocer los fenómenos de la naturaleza, tendríamos que conocer los fenómenos de lo social, ¿no? Pues Weber ahí, igual que Dilthey, se opone. Asume de la mano de nuestro primer autor, de Dilthey, Weber asume que, pues evidentemente, las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen objetos distintos de estudio, ¿no? Ya esta idea que hemos repetido, en tanto que las ciencias naturales establecen una relación entre el sujeto que conoce y el mundo exterior, ¿no? Es decir, la naturaleza es algo exterior al individuo, mientras que las ciencias sociales, pues fundamentalmente involucran al propio investigador. Lo que yo investigo forma parte del mundo de lo social en donde yo me desarrollo. Hasta ahí, digamos, Dilthey y Weber están de acuerdo. Sin embargo, aquí empieza una pequeña diferencia de matiz. A diferencia del primer autor, Weber asume que no solamente podemos quedarnos con la idea de la interpretación en términos de Dilthey. Si ustedes recuerdan, lo que Dilthey dice es, pues el mundo, el objeto de conocimiento de las ciencias del espíritu tiene que ver con la experiencia individual, con la vivencia individual, con los valores personales, ¿no? Y en ese sentido, lo que Dilthey dice, pues ahí está el objeto de estudio.
hay en esta, digamos, concepción de Dilthey una especie de paradigma casi psicologista, ¿no? Porque en realidad lo que buscamos desde este autor, desde este primer autor Dilthey, lo que buscamos estudiar, pues es interno al individuo, ¿no? Es decir, el objeto de estudio de las ciencias del espíritu, de las ciencias de lo social, como después podríamos llamarlo, tiene que ver con el mundo interno del individuo y cómo ese mundo interno, evidentemente, tiene efectos en su relación con otros individuos, ¿no? Eso es un poco lo que plantea Dilthey, ¿no? Que todas las vivencias personales a partir de la experiencia tienen un reflejo en la manera en la que nos relacionamos con los otros. Pero aquí entonces es donde Weber comienza a matizar el asunto. Es lo que dices, bueno, si solo nos quedamos con la idea de que lo que nosotros estudiamos tiene que ver con la subjetividad del individuo, con sus valores, con sus ideas, con sus creencias, y buscamos interpretar esas ideas, esas creencias, esos valores, buscamos interpretar como nos plantearía Dilthey, pues Weber dice, pues simplemente nos vamos a quedar en la subjetividad, porque si yo veo al individuo de enfrente que me parece triste, voy a poner un ejemplo muy burdo, me parece que está triste o me parece que está preocupado, la tristeza y la preocupación serían un sentimiento interno, ¿no?, de ese individuo. Y en el momento en que yo lo interpreto, pues esa interpretación en realidad, más que partir del hecho concreto llamado tristeza o preocupación de ese individuo, en realidad es una interpretación muy subjetiva mía, ¿no? Y entonces Dilthey dice, bueno, corrijo, Weber dice, no, bueno, si solo hacemos eso, pues nos vamos a quedar en la pura subjetividad. Si hacemos lo que un poco nos está planteando Dilthey, pues nos quedamos nada más en una interpretación que es subjetiva, subjetiva desde quien quiere conocer ese fenómeno, ¿no? Es decir, no hay ningún elemento que me dé cuenta de que la interpretación que yo tengo sobre si está triste o si está enojado, pues sea la correcta. En una de esas yo creo que está triste, pero en realidad está preocupado, en fin. Y entonces Weber dice, ver, por supuesto que estudiamos cosas distintas en las ciencias de la naturaleza y en las ciencias histórico-sociales o las ciencias del espíritu. Eso es más que claro, y ahí estoy de acuerdo con Dilthey, diría Weber. Por supuesto que si tenemos, digamos, objetos de estudio distintos, los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos del espíritu, pues tendríamos que tener métodos distintos, ¿no? Es decir, no podríamos utilizar el mismo método. Hasta ahí estoy de acuerdo, diría Weber, con Dilthey. Sin embargo, hay una preocupación fundamental en nuestro autor, en este Weber. Weber está muy preocupado por la legitimación de esa disciplina que está surgiendo, por supuesto, la sociología. Les decía yo la vez pasada que esa legitimación hasta entonces estaba dada por la idea de que cualquier ciencia que intentara estudiar lo social, pues tendría que ceñirse al método de las ciencias naturales, ¿no? El método de las ciencias naturales tiene la explicación causal, pues su eje fundamental. Y entonces lo que plantea Weber es, ok, tendríamos que salirnos de esa subjetividad interpretativa, ¿no?, de los fenómenos internos del individuo y buscar una manera en que pasemos de esa interpretación a un elemento mucho más, digamos, objetivo. Es decir, que yo la explicación que dé acerca de los fenómenos de lo social que están allá fuera de mí no quede nada más en lo que yo imagino, creo, siento, es decir, no nada más en lo que yo interpreto. Y entonces es ahí donde tengo la impresión Weber un poco rompe con Dilthey. Weber diría entonces no es suficiente reconocer que tenemos objetos de estudio distintos, no, ciencias naturales y ciencias sociales, no es suficiente reconocer que tenemos métodos distintos. Ya Dilthey comienza un primer rompimiento, ¿no? Dilthey nos dice, no, no podemos tener el mismo método de las ciencias naturales. Hasta ahí está de acuerdo Weber. Pero Weber dice, pero eso parece ser que no es suficiente, porque si seguimos un poco los pasos de Dilthey, quedamos, insisto, en esta subjetividad. Y entonces, ¿qué es lo que plantea Weber? Bueno, lo que Weber plantea es, tenemos que buscar un método que combine, fíjense, yo utilizo esta palabra, que combine esta idea de que tendríamos que seguir ciñéndonos
apegándonos a esa parte de la explicación científica que tiene que ver con la explicación causal, ¿no? Ciencias naturales. Pero además de ello, tendríamos que complementarlo con un método propio que ya no sería solamente la interpretación subjetiva de Dilthey. Y entonces, en ese sentido, Weber lo que plantea es que el método, la palabra clave que separa, por supuesto, a Weber de Dilthey y, por supuesto, a Weber de la perspectiva positivista, pues es la comprensión. Y entonces la comprensión se vuelve, digamos, como concepto, se vuelve el eje sobre el cual se va a levantar una metodología, es decir, un camino, una ruta para acercarnos a conocer los fenómenos de lo social. Esta primer parte que les quería plantear es importante porque solo así entonces podríamos comenzar a entender los conceptos que él va a desarrollar. Si nosotros lo vemos así, creo que la mejor forma de ir entendiendo cómo es que él va a construir esta idea de la comprensión, pues es remitiéndonos primero a la definición que el propio autor va a hacer de nuestra disciplina. Y aquí en esta definición, digamos, está, yo diría, la importancia toral de Weber para nuestra disciplina, ¿no? Es de los primeros autores que hacen un esfuerzo. Durkheim, por supuesto, también hace un esfuerzo por definir a la sociología, pero así como Durkheim hace un esfuerzo por definir a la sociología dentro de todo un paradigma que busca ceñirse al método de las ciencias naturales, bueno, la importancia de Weber es que él recrea, reelabora una definición que se separa de esa definición apegada a el binomio ciencias naturales, ciencias del espíritu, en donde esa primera definición decía las ciencias del espíritu tienen que estudiar a los fenómenos de lo social como las ciencias naturales. Entonces, Weber lo que dice es, no, pues si lo que estoy planteando es que necesitamos un método, eso significa que estamos hablando de una disciplina completamente distinta. En realidad, si aquí contrapusiéramos la definición que hace Durkheim de la disciplina de la sociología frente a esta, veríamos que hay una bifurcación y un distanciamiento radical. Entonces, en ese sentido, hay, en la plataforma, pues fundamentalmente ustedes revisan dos textos. Hay el texto quizá más amplio, el de Economía y Sociedad, que es un tabicote así, no sé si alguna vez lo hayan visto en físico, es un texto muy amplio, pero ahí Weber básicamente lo que hace es dar cuenta de una nueva disciplina que está surgiendo, ¿no? De la definición de una nueva disciplina. Y entonces aquí pues simplemente me remito al propio texto. Weber plantea que la sociología es una ciencia, ¿no? Cuando hablamos de el carácter científico de nuestra disciplina, en realidad estamos hablando de la mano de la ciencia positiva, de que toda ciencia tiene un método, ¿no? Entonces, es la ciencia, fíjense, que pretende comprender. Y la palabra comprender, entonces, pues va a ser el foco de la definición. La sociología busca comprender, interpretándola, es decir, esta palabra de interpretándola, evidentemente la recupera de la perspectiva de Dilthey, ¿no? Cuando Dilthey dice hay que separar ciencias naturales de ciencias del espíritu, pues lo fundamental, dice él, es pues nosotros tenemos que interpretar todo lo que pasa en la cabeza de los individuos, ¿no? Lo subjetivo, los valores, las ideas, las creencias. Entonces, en esta definición me parece que Weber recupera esa parte, pero solo esa parte, fíjense, va de nuevo, dice, ¿qué es la ciencia que pretende comprender interpretándola? La acción social. Y cuando habla de acción social, entonces ya está hablando de un objeto de estudio de nuestra disciplina. Fíjense, una cosa es el método, la forma en que conocemos, y otra cosa es el objeto de estudio, lo que conocemos. Y esta definición entonces se vuelve toral porque si la tomamos al pie de la letra, pues la acción social es lo que estudia nuestra disciplina, es el objeto de estudio de nuestra disciplina. ¿Cómo la va a estudiar? Pues a través de la comprensión. Pero si ustedes se dan cuenta en la segunda parte de la definición, ahí es donde Weber regresa a esa búsqueda, yo lo llamo así, a esa búsqueda de legitimación de la propia disciplina como una disciplina científica desde el positivismo. Porque lo que dice es que
buscamos comprender interpretando la acción social para, de esta manera, explicarla causalmente. Y la explicación causal, evidentemente, es un precepto de las ciencias de la naturaleza. La explicación causal asume que es posible conocer los fenómenos y conocer las causas de esos fenómenos, y a partir del conocimiento de esas causas es posible inclusive elaborar leyes, ¿no? Leyes que permitan explicar un mismo fenómeno en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, esta primera definición que hace nuestro autor de la disciplina en realidad es resultado pues, de una reflexión muy amplia, no solo del propio autor, no solo de Weber, sino de una reflexión que va de la mano con un diálogo con distintos autores. Weber está en realidad dialogando con el positivismo, Weber está dialogando con, digamos, los orígenes de esta sociología interpretativa, está dialogando con Dilthey, pero también le pone su, digamos, su parte de su granito de arena a la discusión, ¿no? Cuando él habla de la acción social, está diciendo, esto es el objeto de estudio de nuestra disciplina. Y cuando él habla de la comprensión, lo que está diciendo, este es el método, esta es la ruta, esta es la manera en que tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, por eso se vuelve fundamental esta digamos, primer definición. Y a partir de ahí, pues digamos, los siguientes conceptos simplemente son conceptos que el autor va desarrollando porque son los que le dan cuerpo a la definición que acabo yo de leerles, ¿no? Él entonces encuentra por lo menos que habría que definir conceptos como acción, acción social, relación social. Fíjense, cuando habla él de la acción, en lo que dice es, todo esto lo retomo literal, así textual, del texto de Economía y Sociedad, ¿verdad? La acción es toda conducta humana, bien consiste en un hacer externo o interno. Cuando habla de lo interno es del individuo. Cuando habla de lo externo es acciones externas a un individuo, es decir, de otros individuos. Ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen en ella un sentido subjetivo. ¿Qué significa un sentido subjetivo? Por lo menos hasta aquí, ahorita vamos a ver qué entiende él por sentido. Bueno, pues el sentido que le da el propio, digamos, el propio individuo. Eso significa entonces que de entrada, la acción sin la connotación de social, fíjense, ahorita no estamos hablando de acción, no de acción social. Nuestro objeto de estudio de la sociología es la acción social, no la acción aislada. ¿Y por qué no puede ser la acción aislada el objeto mismo de la sociología? Pues porque la acción tiene un sentido subjetivo, es algo interno de los individuos. Aquí esta palabra de acción remite mucho a lo que está planteando Dilthey, ¿no? Dilthey lo que dice es, los individuos, digamos, actúan en términos de sus valores, sus ideas, sus creencias, sus subjetividades. Pero Dilthey todavía sigue pensando que la relación de ese individuo con otro individuo tiene que pensarse en términos de su subjetividad, de la subjetividad de cada uno de ellos, y que la suma de esas subjetividades darán como resultado las relaciones sociales. Bueno, ahí hay un matiz ahí con Weber, ¿no? Weber diría entonces, nosotros no estudiamos la acción porque la acción aislada es la acción de un individuo en su mera subjetividad, ¿no? Bueno, dice en otra parte, intentando complementar esta definición, acción como orientación significativamente comprensible de la propia conducta, solo existe para nosotros como conducta de una o varias personas, y aquí está la palabra clave, individuales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros, desde esta perspectiva de la sociología, no estudiamos conductas individuales, no estudiamos personas en lo individual. Fíjense, no estudiamos lo que hacen los individuos en términos aislados individualmente. Eso no es el objeto de estudio de nuestra disciplina. En contraposición a eso, si nosotros, permítanme, voy a subirle aquí, si nosotros seguimos la lectura, entonces sí hace una definición de lo que sería la acción social, que sería el objeto de estudio de nuestra disciplina. Dice entonces Weber, la acción social es una acción donde el sentido, mentado es mencionado, ¿no? Por su sujeto o sujetos, está referido, y esto es lo fundamental, a la conducta de otros.
orientándose por ¿por cuál esta? Por la conducta de otros en su desarrollo. Eso significa que la acción social no es cualquier acción que yo haga. Hay por ahí un ejemplo muy básico de Weber. Weber dice, si un día de repente está lloviendo y yo saco mi paraguas para caminar hacia el estacionamiento, bueno, esto yo ya lo estoy inventando, ya me inventé lo del estacionamiento. Si un día yo saco mi paraguas porque está lloviendo y camino hacia el estacionamiento cubriéndome, esa no es una acción social, porque lo que estoy haciendo es decir, cubrirme con el paraguas del agua para evitar mojarme, tiene un sentido meramente individual. Lo estoy haciendo para no mojarme yo. No tiene un sentido con relación a otras personas. Eso que yo hago de cubrirme con el paraguas no está buscando influir en la conducta de otros. Sin embargo, a diferencia de eso, si cambiáramos el ejemplo y en el momento en que salgo del trabajo encuentro a un compañero o a una compañera y le digo, hey, compañera, ¿no traes paraguas? Vámonos, te dejo en tu carro. En ese momento, la acción que yo hago, que ya no tiene que ver con solamente cubrirme yo, sino cubrirla del agua a la otra persona, siempre esa va a ser una acción social. ¿Por qué? Dice Weber más adelante, porque esa acción siempre está en relación con el otro. La acción social siempre tiene una expectativa del otro. ¿Cuál es la expectativa? Puede ser variada, ¿no? A lo mejor es mi jefe y yo quiero con esa acción, pues granjeármelo y que me suba el sueldo. O a lo mejor es una chica que me gusta y yo quiero con esa acción que me voltee a ver. O a lo mejor es una persona que conoce a mi papá y yo quiero con esa acción que hable bien a mi papá de mí. En fin, lo que yo hago desde esa acción tiene que ver con los otros en términos de una expectativa. Entonces, la acción social siempre va a ser una acción que hacemos evidentemente personas en términos individuales, pero dos cosas importantes, que siempre están en relación con el otro, con otra persona, y siempre tienen una expectativa. Es decir, yo no actúo porque no espere nada de los otros, ¿no? Todo lo que hacemos en este mundo, desde esta perspectiva, lo hacemos porque esperamos algo. Si vamos a trabajo, si vamos al trabajo y convivimos con nuestro jefe, con nuestros compañeros, es porque esperamos algo. Si nos casamos y después de casarnos convivimos, es porque esperamos algo. Si vamos a la escuela, en fin. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Regreso a la definición. Cuando él dice que buscamos comprender la acción social, lo que está diciendo es buscamos comprender esas acciones que hacen individuos en relación a otros y con cierta expectativa. No la hacemos de manera, digamos, aislada, pues, ¿no? Bueno. Después agregaría yo otro concepto que viene ahí en el texto, ¿no? Cuando habla de relación social. Dice, por relación social debe entenderse una conducta plural, es decir, de varios individuos que por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que cuando, fíjense, yo hago una acción social, abro el paraguas y le digo a mi jefe, venga, se lo llevo a su carro para que no se moje, a su auto para que no se moje, esa es la acción social. Pero frente a esa acción social, ese individuo que está ahí enfrente va a reaccionar de alguna forma, va a responder de alguna forma. No sé cuál puede ser su respuesta. A lo mejor me dice, no seas barbero, vete a tu casa. O no seas barbero, no necesito que me cubras del agua. Y esa es la reacción. O puede tener otra reacción. Me va a agradecer y en una de esas, en un día de estos, recibo un aumento. Pero lo importante entonces es que la acción que yo realizo tiene una respuesta recíproca. A ese ejercicio de reciprocidad, pues le podemos llamar relación social, que significaría que toda acción social deviene siempre en relaciones sociales, es decir, en respuestas recíprocas de unos frente a otros actores, ¿no? No autores, actores, perdón, ¿no? Bueno, y después, a ver, nada más me regreso aquí al asunto permítanme, déjenme volverle aquí porque se está viendo esta pantalla. Ok.
Me regreso aquí a la definición, ¿no? Comprender interpretándolo. Bueno, cuando aquí habla el autor de sentido subjetivo, ¿de qué habla cuando habla de sentido? Bueno, ese es un concepto también importante, porque cuando Weber va a plantear que tenemos que comprender, ¿no?, esa acción social, él lo que va a decir es, comprendemos en parte por su sentido, el sentido de la acción. Y Weber lo describe aquí, el sentido de la siguiente forma. El sentido mentado, ¿no? Es decir, el sentido mencionado. No mencionado en el sentido, a ver, es que iba a utilizar la palabra otra vez sentido, pero con otra connotación. Cuando dice el sentido mentado, no es que el actor le mencione la intención al otro individuo, no es que yo le mencione mi intención al otro de cubrirlo o de que me aumente el sueldo, ¿no? Es el sentido mentado en términos de mi intencionalidad. Por eso es que él dice, el sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la acción, bien, y tiene, digamos, dos opciones, existente de hecho, ¿no? Y dice, en un caso históricamente dado o como promedio y de un modo aproximado, en una determinada masa de casos. Quizá esta parte puede resultar un poco, digamos, difícil para entender qué es lo que está, bueno, termino de leerlo y ahorita trato de explicarlo. En una determinada masa de casos, un conjunto de casos, o bien constituido en un tipo ideal con actores de este carácter. ¿Qué es lo que está diciendo, digamos, Weber cuando nos habla del sentido? El sentido es un poco el para qué, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido de mi acción? ¿Qué sentido tiene que yo cubra a mi jefe de la lluvia? Hay un sentido detrás de, yo busco algo detrás de, quiero quedar bien con mi jefe y entonces la acción tiene un sentido, pero yo no le voy a decir, por eso es que aquí Weber dice que cuando hablamos de sentido, no es que yo le diga, oiga jefe, lo voy a cubrir y a ver si con este favor que le estoy haciendo usted me aumenta el sueldo, ¿no? O me aumenta mi salario. No, a eso no se refiere, ¿no? Por eso cuando hablamos de sentido, en realidad la manera creo que yo más sencilla de entender lo que quiere decir Weber es preguntarnos el para qué. Cuando decimos cuál es el sentido de una acción, lo que estamos diciendo es para qué lo hizo o para qué se hace, ¿no? Otro concepto que me parece importante, motivo. Llamamos motivo a la conexión de sentido que para el actor o el observador aparece como el fundamento con sentido de una conducta. Eso quiere decir que cuando yo le digo al jefe, hey, véngase para acá, lo voy a cubrir, el sentido de mi acción, el para qué, puede ser simplemente porque no quiero que se moje, soy una persona muy amable y no quiero que se moje, ese es el para qué, o en el fondo lo que quiero es que me aumente el salario, ¿no? Puede ser cualquiera de esas, digamos, cualquiera de esas dos razones, ¿no? Pero entonces, si a eso le sumamos el asunto del motivo, lo que está diciendo Weber es que cuando hablamos de motivos, estamos fundamentando el sentido de nuestra conducta. Yo te cubro porque en el fondo lo que quiero con esto, mi motivo último es que me aumentes el sueldo. O mi motivo último es que no te mojes, cualquiera de los dos. Entonces, cuando hablamos de motivo, tendríamos que conectarlo con la idea de sentido. Sentido y motivo juntos construyen una idea que ayuda a comenzar a comprender el por qué un actor hace o deja de hacer tal cosa. Y luego aquí vendría quizá el concepto fundamental en la definición que hace de la disciplina del autor, que es el de comprensión. Separo en dos pequeños párrafos el concepto de comprensión porque lo recupero de dos momentos de la propia lectura de Economía y Sociedad. En un primer momento, lo que plantea Weber es que la comprensión puede entenderse, leo literal, puede entenderse por comprensión, uno, la comprensión actual del sentido, ¿no? Acuérdense, sentido, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué le quise cubrir del agua? El sentido, mentado en una acción, inclusive de una manifestación
O dos, la comprensión explicativa. ¿Qué sentido? ¿Para qué lo hizo? Esos dos elementos, ¿qué sentido tiene que yo le cubra? ¿No? ¿Cuál sentido? ¿Y para qué lo hice? Esos dos elementos, dice Weber, van a permitirme a mí no solamente comprender por qué lo hizo, sino para qué. Voy a tratar, insisto con este ejemplo porque me parece la manera, creo yo, más sencilla. Una cosa es hablar del sentido y otra cosa es hablar del motivo. Cuando yo digo, ¿qué sentido tiene que yo lo cubra? Detrás de ese sentido hay, digamos, una motivación. Entonces lo que Weber está diciendo es, nosotros solo vamos a poder comprender por qué esa persona cubrió a su jefe de la lluvia, en tanto sepamos cuál fue el sentido de su acción y su motivación. Si nosotros logramos conocer esas dos cosas, nosotros, fíjense, vamos a poder explicar el actuar de esa persona. Ahora aquí quisiera separar dos momentos. Primero, cuando hablamos de motivo y sentido, estamos hablando de lo que dice el individuo que le puso el paraguas al jefe. Pero cuando hablamos de la explicación, estamos hablando, regresémonos al asunto de las ciencias naturales, la explicación tiene que ver con que hay un sujeto que conoce y un objeto exterior que buscamos conocer. Bueno, cuando nosotros buscamos comprender, dice Weber, explicativamente, lo que quiere decir Weber es, yo investigador, yo Fernando que quiero investigar por qué ese señor que está allá afuera, cuando llovió le puso el paraguas al jefe, ¿ok? Yo investigador quiero comprender esa acción. ¿Cómo la voy a comprender? Pues solo la puedo comprender si conozco otra vez el sentido de su acción y las motivaciones que tiene, ¿no? Es decir, ¿qué lo llevó o cuál es su intención al cubrir al jefe? Entonces, esta parte es muy importante porque fíjense, regreso otra vez a Dilthey. Dilthey dice, no, es que el objeto de las ciencias del espíritu siempre están en los individuos, digamos, en su experiencia particular, en su subjetividad, en sus valores. Y Dilthey dice un poco, ¿quieres tener un objeto distinto al de las ciencias de la naturaleza? Estudia las subjetividades de ese individuo. ¿Cómo las vas a poder estudiar? Pues interprétalas. Y solo las podemos interpretar porque yo no estoy en la cabeza de ese individuo, ¿no? Es decir, yo no estoy dentro de sus valores, de sus ideas o de sus creencias. Lo único que tengo a la mano es la posibilidad de que él me brinde información y yo la interprete, ¿no? Y en esa interpretación, diría Weber, pues nos quedamos en la subjetividad. Es lo que Fernando, investigador, interpreta de lo que le dijo aquel individuo. A diferencia de eso, Weber lo que está diciendo es, salgámonos de la simple subjetividad del investigador. Tratemos de comprender. Y entonces me remito otra vez al método de las ciencias naturales. Cuando las ciencias naturales plantean que tenemos que explicar causalmente, lo que están diciendo es una explicación causal da cuenta del fenómeno que está afuera de mí, va hacia el fenómeno, extrae información y luego la procesa. El positivismo lo que dice es la única forma de extraer esa información, pues es en términos cuantitativos, ¿no? Datos, cifras, números, estadísticas. Aquí hay un rompimiento desde Dilthey, pero fundamentalmente desde Weber. Weber está diciendo en buena parte lo mismo, en buena medida lo mismo que el método de las ciencias naturales. Hay que salir de nosotros y hay que ir a esa realidad para extraerle información. La gran diferencia entre Durkheim, el positivismo, y nuestro autor Weber es que mientras el positivismo lo que dice es la única forma en la que puedes describir esa realidad es a través de datos, cifras y números, es decir, tú vas a esa realidad, le extraes información y la presentas en datos, números y cifras, porque es la forma más objetiva de describir esa realidad. A diferencia de eso, Weber está diciendo, espera, estoy de acuerdo en que hay que salirnos de nuestra subjetividad, hay que superar a Dilthey, diría Weber, hay que salirnos de nuestra subjetividad e ir a esa realidad y extraer la información.
Pero la gran diferencia aquí entre Weber y Durkheim es que Weber dice, la información que le podemos sacar es la información subjetiva del individuo, lo que dice, lo que piensa, lo que cree. Lo que tenemos que saber acerca de por qué actúa, pues tenemos que saber los motivos y el sentido de su acción. Ahí ya hay un primer, digamos, rompimiento con tanto, evidentemente, con Durkheim, pero también con Dilthey. Y entonces la clave es la siguiente, que la veremos ahorita en la otra lámina. ¿Cómo puedo yo hacer? Se plantea, digamos, Weber, perdón, ¿cómo le puedo yo hacer para hacer a un lado mi subjetividad, ir a esa realidad y extraerle información? La respuesta va a ser, en términos de metodología, en términos de cómo acercarme, acuérdense, la metodología es el cómo, la ruta que yo utilizo para acercarme a conocer algo, la respuesta va a ser el tipo ideal. Weber lo que va a decir es, si nosotros construimos tipos ideales, y regreso a la definición que comentábamos la vez pasada, los tipos ideales no son más que abstracciones. Abstracciones en el sentido de que son ideas que están aquí en la cabeza. Pero esas ideas abstractas me sirven para compararlas, contrastarlas con la realidad. Y entonces, fíjense, si yo tengo un concepto, un tipo ideal, un concepto, ese concepto me sirve, acuérdense, siempre los conceptos, y en ese sentido los tipos ideales son abstractos, no existen en la realidad, no hay algo físico que tú puedas agarrar y que digas, este es el concepto. Pero ¿para qué sirven esos tipos ideales que son abstractos? Insisto, para compararlos con la realidad. Y entonces lo que Weber va a plantear es que a partir de los tipos ideales, si yo construyo un tipo ideal en términos conceptuales, ese tipo ideal se ha desprendido de mi subjetividad y ese tipo ideal me sirve para a mí ir y compararlo con la realidad. Algunos de los tipos ideales que en este texto revisamos, bueno, en el que más pone atención el autor, que ahorita lo revisaremos, es el de acción social, ¿no? El de acción racional, perdón, el de acción racional. Él dice, bueno, la acción ya la acabamos hace ratito de definir. Cuando él, me regreso rápidamente acá, cuando él define qué es la acción social, dice, es una acción en donde el sentido tal, está elaborando conceptualmente un tipo ideal que le va a permitir comparar con la realidad. ¿Cuál es la función de ese tipo ideal? Pues que ese tipo ideal recupera algunos elementos de esa realidad y después ya como concepto busca contrastarlos. Imagínense que este es el tipo ideal y que es un referente. Este tipo ideal me sirve para comparar esa realidad, pero también esta otra, pero también esta otra. Y entonces ahí desaparece cualquier subjetividad mía, porque ya hay un común acuerdo en torno a lo que es la acción social. Piensen en esa idea y piénsenlo en cualquier tema. Si yo quisiera investigar la violencia de género, o si yo quisiera investigar el populismo, o si yo quisiera investigar la violencia simbólica, cualquiera de estos tres conceptos yo los tendría que elaborar en abstracto y esa elaboración abstracta sería el referente para yo con ese concepto de violencia de género voltear allá a la realidad, preguntarle, compararla y contrastarla para saber si lo que hay allá fuera de mi cabeza se acerca a lo que yo aquí conceptualmente he definido como violencia de género. Esa es la función básica. Bueno, ¿por qué le di todo este rodeo? Porque Durkheim, Weber lo que está planteando es que esa es la forma en la que nos separamos del subjetivismo de Dilthey y nos acercamos a la objetividad. Otra vez, nos acercamos a la idea de objetividad de la connotación positiva de la ciencia. Pero en realidad, lo que Weber está planteando es una concepción distinta de la objetividad positivista, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo con todo este juego de argumentaciones? Dos cosas, yo digo. Busca legitimar la propia disciplina en términos de qué es una ciencia y busca esa legitimación reconociendo que tenemos que recuperar algo de ese método de las ciencias naturales que busca contrastar, comparar con la realidad allá afuera, ¿no?
pero la comparación, la contrastación y la recuperación de información, a diferencia del positivismo que piensa en datos, números y cifras, la vamos a construir a partir de subjetividades del individuo, de lo que el individuo dice, cree, siente o piensa. Pero otra vez, y perdón que repite el argumento, ¿cómo es que si el individuo habla de subjetividades, yo voy a procesar esa información? Dilthey diría, interprétala. Pero Weber dice, no, es que si seguimos con interpretar simplemente, estamos en la subjetividad. Y la subjetividad es lo opuesto a la objetividad del método científico. ¿Cómo podemos aspirar a esa objetividad? Construyamos conceptos que nos permitan, si hemos llegado a un acuerdo sobre ese concepto, una comunidad, digamos, de científicos, que ese concepto nos sirva para contrastarlo con la realidad. Y de esa manera se eliminan las subjetividades, ¿no? Bueno, en otro momento del texto complementa esta primera definición de lo que es la comprensión y dice, comprensión equivale en todos los casos a captación interpretativa, la interpretación, recuerden, siempre subjetiva, del sentido o conexión de sentido. Y luego fíjense, aquí es importante, mencionado, realmente en la acción particular, es decir, en la consideración histórica, o B, mentado en promedio y de modo aproximativo, en la consideración sociológica en masa. O la otra opción, construido científicamente por el método tipológico para la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente. ¿Qué está diciendo Weber con este último párrafo? Bueno, pues que el tipo ideal va a ser una herramienta metodológica que nos ayude, fíjense, que nos ayude a comprender, pero en términos explicativos. Voy a tratar de resumir un ejemplo de esto. Si yo tengo el concepto de violencia y yo digo que la violencia es el uso de la fuerza física y tal, ¿no? Bueno, ese es mi concepto. Yo con ese concepto quiero observar si en esa relación de pareja hay violencia física. Entonces, como mi concepto dice que la violencia es el uso de la fuerza física con la intención o sin ella de causar daño, entonces yo volteo a la realidad pareja, ¿no? Esa pareja que vive en una casa, yo volteo a esa realidad y le pregunto a la realidad, a ver, ¿hay uso de la fuerza? Además de que hay uso de la fuerza, ¿hay la intención o no de lastimar, de provocar daño? Esa es mi definición. Si yo encuentro que existen las dos cosas, yo regreso aquí en términos de la abstracción y lo que les puedo plantear es, efectivamente, ahí hay violencia. Bueno, con eso solamente describiría el fenómeno. Los tipos ideales se vuelven cada vez más complejos y muchas veces van más allá de la simple definición, de la violencia. El tipo ideal puede estar compuesto inclusive por una serie de argumentaciones teóricas. Va mi tipo ideal más complejo. La violencia es el uso de la fuerza con la intención o no, de causar daño. Generalmente, esta violencia se provoca porque ha sido aprendida en el seno familiar. Esa es una construcción teórica. Es un tipo ideal que parte de una construcción teórica. Entonces, cuando en esta última parte habla el autor de la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente, pues de lo que está hablando, fíjense, es de tratar de encontrar también teorías y sobre todo leyes. Acuérdense, el positivismo lo que dice es posible a partir de la construcción de leyes explicar fenómenos generales. Bueno, si mi tipo ideal implica que no solo es la violencia, sino que esta violencia tiene una explicación y se encuentra esa explicación en la familia, cuando yo utilice mi tipo ideal en esa familia, en esa pareja, pues yo no solo debo de comprobar que haya uso de la fuerza física con la intención de dañar, yo debo de comprobar, acuérdense, fíjense, la palabra comprobación es una palabra que está vinculada al método positivista. Yo debo de comprobar si esa violencia está relacionada
con la historia familiar de cada una de esas personas. En el momento en que yo compruebo eso, ya no estoy dando simplemente una interpretación, estoy comprendiendo en términos causales, estoy comprendiendo los motivos de cada uno de ellos, pero además de los motivos que son subjetivos, estoy regresando a mi supuesto teórico. Si son violentos ahorita, eso quiere decir que en sus familias de origen eran violentos. Eso se vuelve una teoría. Y entonces ya explico la violencia no solo por los motivos que cada uno de ellos tiene, no solo por lo que me dice el marido golpeador, sino también por la historia familiar de ese marido golpeador. No sé si me siguen hasta aquí. Trato de plantearlo lo más, digamos, sencillo posible. Voy a seguir con la siguiente lámina. Bueno, otro elemento entonces, explicar. Acuérdense, Weber ya no solo está diciendo que hay que interpretar, como dice Dilthey, hay que comprender, pero a esa comprensión le aúna la idea de la explicación en términos de la ciencia positiva. Y fíjense, cuando él dice explicar significa de esta manera para la ciencia que se ocupa del sentido de la acción, el sentido de la acción en términos de nuestra definición, significa algo así como, fíjense, captación de la conexión de sentido en que se incluye una acción ya comprendida de un modo actual a tenor de sentido subjetivamente mentado. ¿Qué significa eso de la captación de conexión de sentido? Bueno, en las ciencias de la naturaleza hay un supuesto básico. Los fenómenos naturales están conectados y si nosotros logramos entender las conexiones que hay entre esos fenómenos, nosotros podemos explicarlos. Voy a poner un ejemplo de esta idea de la conexión. Siempre que hay nubes grises, seguramente va a llover. Es decir, que las nubes grises serían la causa de la lluvia. Hay una conexión entre nubes grises y lluvia. Bueno, la ciencia positiva asume que si nosotros encontramos esas conexiones, podemos explicar los fenómenos naturales. En ese sentido, Weber lo que dice es, pues nosotros también tendríamos que aspirar a encontrar conexiones, ¿no? ¿Dónde estaría aquí la conexión en el ejemplo que les estoy mencionando? No estaría en lo que el individuo que golpea a la mujer me dice a mí acerca de por qué lo hace, qué siente, qué piensa, ¿no? No estaría en la conexión, porque si yo estudiara el problema de la violencia, no solo en esa casa, sino en otra, a lo mejor, fíjense, en el caso A, el tipo me diría, pues es que le pego porque es una tonta, pero en el caso B, me diría, es que le pego porque aquí se hace lo que yo digo. Digamos, la explicación de el sentido de cada uno de ellos sería distinto. Uno le pega a la mujer porque cree que es tonta y otro le pega porque cree que no la obedece. Son dos sentidos completamente distintos. Ahí no podríamos encontrar una conexión entre los dos, ¿no? Weber lo que nos diría es, si solo nos quedamos así, solo vamos a explicar la singularidad. Este le pega porque cree que es tonta y este le pega porque no la obedece. ¿Cuál sería la conexión entre ambos? Pues la conexión puede ser que tanto el caso A como el caso B de los dos golpeadores tienen historiales familiares de violencia. Es decir, que cuando ellos vivían con su familia, cuando eran niños, jóvenes, en fin, vivieron violencia. Eso explicaría la violencia en los dos casos en términos generales, aunque en términos particulares o específicos, uno podría explicarse porque éste considera que es tonta y el otro podría explicarse porque considera que no le hace caso o no la obedece. Entonces, a toda esta discusión, lo que Weber plantea es que lo que nosotros tenemos que hacer es también dar explicaciones causales, ¿no? De los fenómenos. Estas explicaciones causales, ¿qué diferencia tendrían con las ciencias naturales o con la ciencia positiva? Bueno, que la ciencia positiva simple y sencillamente explicaría esos dos casos sin importar lo que piense o diga cada uno de los golpeadores en lo individual.
Eso no le interesa a la ciencia positiva. A la ciencia positiva solo le interesa saber que los dos golpeadores tuvieron una historia familiar común. Y entonces la ciencia positiva diría, la violencia en los hogares, la violencia en los matrimonios, está relacionada con los antecedentes biográficos de la historia familiar de los golpeadores, ¿no? Es decir, la familia, la historia familiar explicaría uno y otro caso. Eso es lo que diría la ciencia positiva. Bueno, Weber lo que dice es, eso es importante. Eso nos ayuda a entender la conexión entre los dos casos. Pero aunado a eso, y ahí la aportación de, digamos, de Weber, aunado a eso, diría Weber, hay una explicación singular para cada caso. Y entonces Weber lo que diría es, las dos son importantes, ¿eh? Los dos aspectos son importantes, mientras que el positivismo diría, no, no, no. Solo lo importante es lo que explica los dos casos. Y lo que explica los dos casos es la historia familiar, los antecedentes familiares. Weber diría, no, los dos son importantes. ¿Ok? Bueno, luego habría un último concepto, el de interpretación causal. Una interpretación causal correcta de una acción concreta significa que el desarrollo externo y el motivo han sido conocidos de un modo certero. ¿Cuál sería el desarrollo externo? Siguiendo con el ejemplo, el desarrollo externo sería entonces el antecedente familiar de cada uno de ellos, de cada uno de los golpeadores. Y el motivo, ¿cuál sería el motivo? Pues el motivo del golpeador A no me hace caso. El motivo del golpeador B es una tonta, ¿no? Entonces, ahí es donde conecta Weber las dos cosas. El desarrollo externo y el motivo han sido conocidos de un modo certero y al mismo tiempo comprendidos con sentido en su conexión. ¿Qué significa esto último? Comprendidos con sentido en su conexión. Ok. Significa que el fenómeno de la violencia hacia las mujeres solo lo podemos comprender si entendemos que hay un historial familiar, pero además que hay una interpretación subjetiva de cada golpeador. Uno de ellos dice una cosa, otro de ellos dice otra cosa. Una interpretación causal correcta de una acción típica podría ser golpear a las mujeres, significa que el acaecer considerado típico se ofrece como adecuación de sentido en algún grado y puede también ser comprobado como causalmente adecuado en algún grado. ¿Qué significa esto? Puede ser también comprobado. Bueno, Weber ahí otra vez está aspirando a no distanciarse del todo de la ciencia positiva. Cuando él dice puede también ser comprobado, lo que está diciendo es, bueno, si en el caso A encontré que hay una historia familiar y a esa historia familiar le sumamos que el marido cree que la mujer es tonta, y en el caso B hay también una historia familiar y a esa historia familiar le sumamos que el marido cree que no la obedece, esos dos casos podríamos utilizarlos para intentar explicar un tercer caso. Es decir, podríamos comprobar esa comprensión explicativa en un tercer caso. Esa es un poco la apuesta de nuestro autor, pues, ¿no? Después vendría el concepto fundamental, que es el de tipos ideales, ¿no? Aquí otra vez recupero literalmente la definición, aunque aquí ya estoy aludiendo al otro texto, que se llama la objetividad del conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? Dice Weber, los tipos ideales son un cuadro conceptual que no es la realidad histórica. Es decir, el concepto de violencia de género no es la realidad, es un concepto, es abstracto, está aquí en mi cabeza. Al menos no la verdadera, y que con mucho está destinado a servir como esquema bajo el cual deba subsumirse la realidad como espécimen, sino que en cambio tiene el significado de concepto límite puramente ideal, puramente aquí en la cabeza, respecto del cual la realidad es medida. Yo tengo aquí mi concepto de violencia, con este concepto de violencia que tengo en la cabeza voy y contrasto la realidad. Si la violencia, mi concepto dice que para que existe la violencia deben de observarse tres aspectos, el aspecto A, el aspecto B y el aspecto C. Con ese concepto yo voy allá afuera,
contrasto si eso que yo creo que es violencia tiene presentes el aspecto A, el aspecto B o el aspecto C, ¿no? Dice, tiene significado el concepto límite respecto de la cual la realidad es medida y comparada comparada, eso es fundamental, ¿eh? Comparar las ciencias de la naturaleza, la ciencia positiva, tiene como herramienta fundamental la comparación, ¿no? Yo tengo un concepto que voy, contrasto, comparo con la realidad. Esta palabra de compara también, digamos, alude a esa perspectiva y compara a fin de esclarecer determinados elementos significativos de su contenido empírico, es decir, el que está allá afuera. El tipo ideal es el intento de aprender en el sentido de agarrar, no de aprendizaje. El intento de aprender en conceptos genéticos, individuos históricos o sus elementos significativos. Eso significa entonces que el tipo ideal lo que busca simplemente es aprender la realidad, agarrarla, si ustedes quieren, no de aprendizaje, insisto, agarrarla a partir de esos conceptos. ¿Para qué la quiero agarrar? ¿Para qué la quiero aprender? Pues para compararla con mi concepto, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la función básica de los tipos ideales. Y ya, finalmente, me parece que hay un concepto que también creo que sería importante recuperar, el de la objetividad. En las ciencias de la naturaleza, la objetividad tiene que ver con describir la realidad tal y como es, fuera de cualquier prejuicio, idea, creencia mía acerca de eso que voy a describir. Y en esa perspectiva, pues la objetividad se alcanza poniéndole números, ¿no? Las matemáticas serían las herramientas ideales para describir objetivamente la realidad, ¿no? Si yo les digo, a ver, vamos a estudiar el asunto de la diabetes, bueno, pues la forma más objetiva de describir el fenómeno diabetes sería poniéndoles números. Y entonces yo les tendría que decir, en este país de cada 100 personas, 50 son diabéticas. Y de cada 50 que se enferman, la mitad son hombres y la mitad mujeres. Y de los 50 que se enferman, 30 terminarán con un pie amputado. Y de los 50 que se enferman, apenas 20 siguen las indicaciones de su médico. En fin, todos esos son datos, números, cifras. Con eso yo estaría describiéndoles el fenómeno llamado diabetes. Pero eso en esa perspectiva positivista. Bueno, Weber también va a decir, a ver, si lo que estoy diciendo es que también tenemos que recuperar la explicación causal para legitimar esta ciencia de la sociología, y ese positivismo habla de la objetividad, pues nosotros también, dice Weber, tendríamos que elaborar nuestra propia idea de lo que es la objetividad. ¿Tiene que ser la misma objetividad que las ciencias naturales? No. ¿Por qué no tiene que ser la misma, diría Weber? Pues porque ya dijimos que tenemos un objeto de estudio distinto y además tenemos métodos para acercarnos a esos objetos distintos. Luego, entonces, no puede ser el mismo concepto de objetividad, tiene que ser otro concepto, ¿no? Pero otra vez insisto, cuando él plantea la necesidad de crear una idea de objetividad, pues también está reflejándose en ese espejo de la ciencia positiva, ¿no? Y entonces ahí Weber lo que dice es, a ver, la validez objetiva de todo saber empírico descansa en lo siguiente. Fíjense, que la realidad dada, esa que está allá afuera, se ordene según categorías, tipos ideales, que son subjetivos en un sentido específico, en cuanto representan el presupuesto del valor de aquella verdad que solo el saber empírico puede proporcionarnos. ¿Qué significa o qué está diciendo Weber con este asunto? Bueno, lo que está diciendo es que con ese concepto, si nosotros lo contrastamos con la realidad, en ese momento mi subjetividad se ha hecho a un lado. Ya no es lo que yo crea o lo que yo quiera que sea la violencia, es lo que el tipo ideal me dice, ¿no? Cuando yo ya tengo ese tipo ideal que está muy alejado de mi subjetividad y lo contrasto, entonces estoy comenzando a construir esa, digamos, objetividad, ¿no? O sea, en cuanto representa el presupuesto del valor de aquella verdad que solo el saber empírico, contrastarlo con la realidad, puede proporcionarnos. Nada tenemos que ofrecer con los medios de nuestra ciencia a quien no juzgue valiosa esta verdad. En vano buscará alguna otra verdad que sustituya a la ciencia en aquello que solo ella puede cumplir. ¿Qué es lo que puede cumplir la ciencia? Conceptos y juicios que no son la realidad empírica ni la copian,
pero que permiten, esta es la idea fundamental, ordenarla conceptualmente de manera válida. Al final, los tipos ideales, los conceptos, nos ayudan a ordenar la realidad, ¿no? Bueno, déjenme ver, creo que este sería el último. Y ya al final, para finalizar, regreso a nuestra definición de acción social. Esto ya lo recupero también de Economía y Sociedad en otro momento. Dice entonces el autor, acción social es la acción, incluyendo tolerancia o omisión, que se orienta por las acciones de otros, ¿no? Otra vez el ejemplo, ¿no? Yo le cubro de la lluvia a mi jefe porque tengo una intencionalidad, ¿no? Los cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras, ¿no? Venganza por previos ataques, réplica a ataques presentes, medidas en defensa, en fin. Pero ¿por qué recupero aquí esta partecita de acción social? Porque aquí Weber nos va a poner un ejemplo de cómo se construyen esos tipos ideales. Weber lo que va a decir es, a ver, si estoy diciendo que la acción social es el objeto de estudio de nuestra disciplina, yo para poder acercarme a esa realidad que está allá fuera de mí y que se llama acción social y que es lo que yo quiero estudiar, pues lo que necesito es construir algunos tipos ideales que me den cuenta de las diversas formas de acción social que voy a encontrar allá afuera. Y entonces, por eso es que él elabora esas definiciones de por lo menos 4 diferentes acciones sociales. ¿Qué significa esto? Que lo que Weber está diciendo es, allá afuera en la realidad, los individuos actúan por lo menos de 4 formas distintas, ¿no? Acción racional con arreglo a fines. Cuando Weber está hablando de esa acción, está hablando de que un hombre, un individuo, un grupo de personas actúa en términos primero de que tiene un objetivo, ¿no? Y que frente a ese objetivo que se ha planteado, identifica las diversas posibilidades que tiene para alcanzarlo. Voy a regresar al ejemplo del paraguas. Mi objetivo es obtener un aumento de sueldo. Si ese es mi objetivo y yo actúo racionalmente, entonces tengo que identificar las diversas formas que yo tengo para alcanzar ese objetivo, es decir, que me suban el sueldo. Yo puedo tener varias opciones sobre la mesa. Opción 1, que sea yo más productivo y que haga mejor las cosas de lo que lo estoy haciendo. Esa puede ser una opción. Pero la otra opción es, literal, quedar bien con mi jefe. ¿Para qué trabajo de más? Si con que quede bien, pues puedo obtener el sueldo. Si yo opto por esta segunda, entonces, entre las cosas que voy a hacer para quedar bien es, cada que llueva, le voy a decir, jefecito, lo llevo a su auto. Eso significa que yo estoy actuando racionalmente. ¿Por qué estoy actuando racionalmente? Porque yo tengo un objetivo claro, obtener un aumento. Y frente a ese objetivo, he puesto sobre la mesa diferentes opciones que tengo para alcanzar ese objetivo. Y frente a esas diferentes opciones, yo elijo una. Weber más adelante y en otros textos, pues un poco complementa esta idea de la acción racional y lo que dice es, toda acción racional implica fundamentalmente que los individuos tenemos toda la información disponible a partir de la cual tomar una decisión. Pero también toda acción racional implica, fíjense, que como no tenemos toda la información disponible, es decir, no existe acción que se sustente en toda la información que necesitaríamos tener, siempre hay algo que Weber llama consecuencias no esperadas. Las consecuencias no esperadas generalmente ocurren porque no tuvimos toda la información disponible para elegir la mejor opción. Y entonces, fíjense, si yo quiero a que me aumenten mi salario, pues yo ya identifiqué 3 formas. 1, llego más temprano y soy más productivo. 2, me inscribo a un sindicato y le digo al sindicato que luche porque me aumenten. O 3, le hago la barba a mi jefe. Lo voy a llevar con mi paraguas todos los días que llueva. Bueno, esas son las 3 opciones que yo tengo. Yo he elegido una de ellas porque yo considero que esa es la que me va a llevar más rápidamente. Porque de aquí a que soy más productivo o de aquí a que mi sindicato defiende mis derechos, no. Yo decido que esa es la ruta. Bueno, cuando Weber habla de las consecuencias no esperadas, insisto, lo que está diciendo es, no siempre tenemos toda la información.
Y la falta de información puede hacer que cuando tomemos una decisión, el resultado de esa decisión sea algo distinto a lo que esperábamos. Yo tomo la decisión de hacerle la barba y diario lo llevo al carro, ¿no? Porque creo que esa es la forma en la que me va él a aumentar el sueldo. Pero como yo no tuve toda la información, y una información importante es que a mi jefe no le gustan los barberos y los lambiscones, esa información yo no la tuve, ¿no? Y como no la tuve, pues diario iba y lo dejaba. Llegó un momento en que mi jefe se aburrió y inclusive más allá de aumentarme el sueldo, un día me dijo, a ver, ya, no quiero que me estés fastidiando, yo me voy diario solo a mi auto. Eso significa que yo ya perdí la posibilidad de que me aumente el salario, precisamente por una consecuencia no esperada. Bueno, Weber, lo que dices, hay diferentes formas en las que los individuos actúan. Una de ellas es la acción racional, con arreglo a fines. ¿Qué significa con arreglo a fines? Que todo lo que yo hago, en toda acción que yo realizo, está por encima el objetivo que yo tengo, el fin que yo tengo. Mi fin es obtener un aumento, ¿no? Pero también Weber dice que hay otro tipo de acciones, la que él llama racional con arreglo a valores. Fíjense, en esta, en lugar de que lo más importante sea el fin o el objetivo, que me aumenten el salario, lo más importante para mí son un conjunto de valores. Y, por ejemplo, uno de mis valores podría ser la dignidad, ¿no? Y entonces, si yo digo, fíjense, yo quiero que me aumenten mi salario, ¿no? Yo quiero recibir un aumento de salario, pero frente a ese aumento tengo tres opciones: llegar más temprano, ser más productivo, unirme a un sindicato o hacerle la barba al jefe. Pero según mis valores, hacerle la barba sería indigno. Yo no haría eso. Yo no le haría la barba a un individuo, es un ejemplo, pues. Yo no le haría la barba a mi jefe para que me aumente el sueldo. Como mi valor está en la dignidad, la barba es una opción que hago a un lado. Y entonces, aunque pueda ser que la posibilidad de que aumente el salario, me aumente el sueldo, disminuya si me meto a un sindicato o si soy muy productivo, a lo mejor a mí me queda claro que la forma más rápida sería pues hacerle la barba, porque así le evito dar vueltas por el sindicato y evito ponerme a trabajar más duramente. La forma más rápida, siendo racionalmente con arreglo a fines, sería hacerle la barba. Pero como yo quiero actuar a partir de mis valores y creo que es indigno, ¿no? Perdería mi dignidad si le hago la barba, pues entonces me voy por cualquier otra ruta, o me pongo a trabajar más, o me voy al sindicato, pero actúo con relación a mis valores. Y ya después habría otras acciones, otro tipo de acción social, la afectiva, que tiene que ver básicamente con las emociones, ¿no? Si a lo mejor yo ese día estoy desesperado porque enfermó mi mujer o enfermó mi familia y necesito dinero, ¿no? Entonces estoy consternado, estoy preocupado, no pienso en términos racionales de qué es lo que debo de hacer, sino simplemente un día llego y lloriqueo con el jefe y me le hinco y le digo, por favor, súbeme el salario. Estoy actuando únicamente a partir de mis emociones. Y estaría la otra, ¿no? La acción tradicional, que tiene que ver básicamente con hábitos y costumbres, pues, ¿no? A lo mejor la costumbre en mi empresa es que después de que cumple 5 años, pues ya mereces un sueldo. Y entonces yo me espero a los 5 años para que me suban el sueldo. En fin, ¿por qué planteo esto? Porque lo que está con esto Weber diciéndonos es que estos tipos ideales, estos 4 que acabo de mencionar, nos pueden servir para contrastarlos con la acción social real, concreta de los individuos. Y regresando, y con eso voy terminando, regresando al asunto de los tipos ideales, no es que estas 4 formas de actuar estén presentes tal y como son en realidad allá afuera. Recuerden, cada una de estas serían abstracciones, ideas. La acción racional es una abstracción. Nunca hay un actor racional completamente allá afuera. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, por lo que les decía hace rato, para ser completamente racional en nuestras decisiones, necesitaríamos poseer toda la información. Y los individuos no poseemos toda la información que necesitamos para tomar decisiones.
por una u otra razón. Entonces, ninguna de estas existe en la realidad, pero sí sirven para comparar y contrastar las acciones que están allá y que los individuos realizan, ¿no? Son simplemente tipos ideales. Y una cosa más, Weber inclusive lo que diría es, lo que vamos a encontrar ya en la realidad, inclusive es algunos aspectos de una forma de actuar y algunos aspectos de otra. En realidad, en el mundo cotidiano, las personas actuamos medio racionalmente, pero siempre también con un poquito de emoción y siempre también un poquito a partir de nuestros valores, ¿no? Así es en realidad como actuamos. No hay individuo, yo no tomo todos los días decisiones racionales, ¿no? Es decir, porque eso implicaría que todas las mañanas que me levanto, me planteo un objetivo, me pongo a buscar cuáles serían los mejores medios, me pongo a indagar la información. Eso no ocurre en la realidad, ¿no? Simplemente son esquemas referenciales. Hay otros, ya les mencionaba, otros tipos ideales que bien podría plantear Weber, cuando Weber, por ejemplo, habla de poder y de dominación, o inclusive cuando Weber en su texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en realidad lo que hace con el concepto del espíritu del capitalismo es construir un tipo ideal. Lo que dice saber el espíritu del capitalismo tiene estos 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que hace en ese texto es, con esa abstracción que él llama espíritu del capitalismo, va y lo compara en 2 países distintos, Inglaterra, o un país protestante, y un país católico, por ejemplo, España. Y lo que dice en esa abstracción de lo que él llama espíritu del capitalismo, él dice, a ver, con esta abstracción, este tipo ideal, en el que digo que hay 5 aspectos o 5 elementos del espíritu del capitalismo, voy a ver cuáles de esos 5 elementos se encuentran en la sociedad inglesa y cuáles de ellos se encuentran en la sociedad española. Y encuentra que los 5 que menciona están en la sociedad inglesa. Y de los 5 que menciona, pues nada más hay 3 o 2 en la sociedad española. Lo mismo con el protestantismo y el catolicismo, son 2 tipos ideales. Y entonces dice, a ver, aquí tengo 2 formas de pensar la religión. Quiero ver de estas 2 formas cuál es la que más se acerca a la sociedad inglesa y cuál es la que más se acerca a la sociedad, digamos, española. Y esos 2 tipos ideales, tanto la ética protestante como el espíritu del capitalismo, pues le permiten explicar y construir una explicación causal, ¿no? Lo que al final dice, les mencionaba la vez pasada, es, existe una relación entre las creencias religiosas y el desarrollo del capitalismo en ciertas sociedades. En las sociedades protestantes existe la idea de que vinieron a este mundo a trabajar, de que vinieron a este mundo para vivir bien y para eso necesitan echar mano de la naturaleza que les dio Dios, explotar los recursos naturales. Y en la otra perspectiva religiosa, la gente cree que vino a este mundo a sufrir, que lo mejor es ser pobre, que entre más pobre seas, pues más rápido entrarás al reino de los cielos. Y entonces estas creencias disminuyeron la velocidad con la que avanzó el capitalismo frente a las creencias protestantes que lo aceleraron. ¿Ok? Bueno, hasta aquí los comentarios que yo les quería hacer, nada más para cerrar. Yo creo que la segunda actividad la podríamos armar perfectamente con este esquemita que yo les acabo de plantear, esquemita que aterrizaría, digamos, en este cuadro sinóptico. Yo al final haría un cuadro sinóptico así, en el que incluiría cada una de las definiciones que les acabo de mencionar. Entonces, creo que con esto sería hasta aquí todo. Voy a dejarles de compartir y pues ya nada más les daría la palabra si tienen alguna observación, Claudia o Mónica, quisieran comentar algo. No sé si con esto les pregunto lo mismo que les pregunto en cada sesión. ¿Creen que con esto podríamos armar nuestra segunda actividad? ¿Cómo la ven? Sí, yo creo que puedo tener el concepto general y algunas cosas particulares de Weber, que es muy extenso. De hecho, ahí nos fue llevando de la mano que al describir las acciones sociales,
también las tipificó en tipos ideales, y de los tipos ideales es como un universo que está hasta el siglo XXI, ¿no? Porque es o sea, es una metodología la que desarrolló Weber para objetivar justamente la sociología y que aporte las investigaciones de cualquier índole preexistentes en algunos hechos, y esto último de la explicación del capitalismo me pareció muy interesante, que no he llegado ahí, pero es también... Bueno, eso no lo vamos a encontrar en los textos de la plataforma, para eso habría que revisar la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, y luego, bueno, me pareció muy completa, y Weber pues es complejo, pero sí nos los hizo más fácil, profesor, muchas gracias. Y hay un tema ahí que siempre tengo pregunta, creo que empezó con Dilthey, que él decía, nosotros no queremos buscar las causas, sino las motivaciones que llevan a la gente, y como que a diferencia con sus cosas como más científicas, Weber diciendo, ok, tú haces la interpretación, pero la interpretación no es suficiente. Y por ahí dice, tenemos que voltear a ver a la historia y basarnos en la parte histórica para poder fundamentar y objetivar la sociología, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, sí importan las causas, pero también las motivaciones, que no quedan solo en explicación ni en interpretación, sino ¿no? Que llegan hasta un punto en el que lo que tú haces cuantitativa y cualitativamente en una investigación ayuda a mejorar algo sobre el tema que estás investigando, ¿no? Claro. En realidad, toda esta discusión teórica después la van a aterrizar en cosas muy concretas ustedes cuando hagan una investigación, cuando lleven su clase de investigación, pues ustedes verán que hay dos enfoques muy básicos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Y hace muchos años había una discusión que hoy se ha vuelto bizantina, ¿no? La discusión era, ¿cuál es el mejor método, no? ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Lo cuantitativo o lo cualitativo? Hoy esa discusión, la verdad, que ha quedado muy atrás. Hoy toda Pues esta son idea de hermanas, ¿no? métodos combinados, lo que plantea es, pues si un método tiene ciertos beneficios y otro tiene otros beneficios, pues ¿por qué no conjuntarlos? Son Porque si como juntamos los hermanos, dos, ¿no? la explicación del fenómeno es mucho más amplia, ¿no? Sí, no sé si Moni tiene algo Sí. que... Gracias. Mónica. Gracias, gracias. Doctor, yo nada más le quiero agradecer de verdad que se dé el tiempo para trabajar estas cosas, que no, creo que no, ni siquiera tiene la obligación de hacerlo y está aquí regalándonos. No, sí es mi obligación como de que no. Bueno, yo ya había leído un poco a Weber, le voy a ser honesta, todavía no he tenido oportunidad de adentrarme en las lecturas, ni en las sugeridas, ni en las que usted nos envió, pero estaba muy interesada en atender estas sesiones de Weber. La pasada no pude, me pusieron la vacuna y estaba malísima. Qué bueno que ya estás bien. Acuérdate que están grabadas, las puedes revisar, ¿eh? Entonces la voy a revisar, pero por fin pude entender. Ya había leído algunas otras ocasiones a Weber y a mí me gusta muchísimo Weber. Mi Economía y Sociedad creo que es de los más entendibles para mí incluso. Ya de paso se ha dicho, creo que ya es una recopilación que se hizo post-mortem, o sea, creo que ya no lo hizo él, no sé si estoy confundido, será la misma obra, pero creo que ya fue la recopilación que hizo su Sí. esposa, y a mí me pareció que quedó muy bien organizada y muy clara. Y ahorita en particular me quedó muy clara ese tránsito que se hace de Dilthey a él, desde la idea de la comprensión, de cómo llegamos a la parte de la comprensión. Es decir, sí es cierto, ¿no? La parte de la interpretación es importantísima para desvincularnos de las ciencias naturales, porque necesitamos atender a las ciencias del espíritu, pero como que no había logrado aterrizar muy bien bueno, y luego, ¿qué más? ¿No? Porque después ya nada más quedaba la subjetividad, y entonces quedarnos en el plano de la subjetividad es muy peligroso, ¿no? Precisamente por la naturaleza humana, ¿no? En el plano de la comprensión, sí, a partir de los tipos ideales,
y de la forma en que se abordan los tipos ideales, el sentido sobre todo. Fíjese que a mí siempre me ha sonado mucho esa parte del sentido mentado, ¿no? Cómo podemos ver los fenómenos, cómo los podemos interpretar, pero cómo de repente es muy sencillo interpretarlo y nos estacionamos en esa zona. Y entonces ya no llegamos a la parte de la conceptualización. Y bueno, hoy de la clase lo que más recupero y es la que le agradezco mucho, entre todo lo demás, es precisamente la importancia que tiene el que construyamos conceptos, el que podamos construir conceptos. Así O sea, opera la ciencia, no hay de claro, otra. lo que pasa es que pareciera que no es tan importante, ¿no? Y luego lo vemos por ahí con el uso del lenguaje, que además pues también es súper hegemónico, ¿no? Y no digas todes porque ¿cómo crees? Y la RAE y bla, bla, bla. Pero entonces la construcción de conceptos, vaya, pero siguiendo todo este camino, ¿sí? Pues entonces nos hace comprender por qué era necesario construir el concepto, por qué no era tan, por qué no era tan lógico, tan correcto, tan verdadero darlo solamente por hecho, ¿no? Y bueno, pues, otra parte con la que me quedo que va unada a esto es también justo pues es que no estamos, o sea, al construir conceptos tampoco es que estemos pronunciando la verdad porque esta no existe. O bueno, a lo mejor por este momento va a ser existente, ¿no? O va a contrastar con otra realidad de otro momento, de otro contexto, de otra época, etcétera, ¿no? Esta realidad que podemos construir ahorita es la realidad que alguien va a leer en otro momento y que seguramente va a decir, ay, ¿cómo se les ocurrían esas jaladas, ¿no? A estas personas del 2021, ¿no? Pues esto es lo que podíamos construir, es lo que podíamos conceptualizar. Claro. Y bueno, pues creo que con eso me puedo quedar. Y le agradezco, insisto, que... Además, los conceptos, recuerden que no son inamovibles, ¿eh? Los conceptos pueden ir cambiando y se van adaptando. Un concepto hoy me puede servir para explicar un fenómeno, pero si después vamos conociendo más ese fenómeno y encontramos que tiene más elementos, más características, los conceptos se van modificando, pues, ¿no? Piensen Oiga, así, en un ejemplo muy profesor, rápido. Si hoy nos quedáramos con la idea de, digamos, con la definición, por ejemplo, de primigenia del capitalismo en Marx, pues Marx no se imaginaba todo lo de las tecnologías de la comunicación, ¿eh? ¿No? La idea de la producción de la riqueza a partir del conocimiento. Entonces, ese concepto, aunque es fundamental y es base, pues necesariamente ha tenido que irse reconstruyendo, porque el capitalismo que vivió Marx, en nada, pero absolutamente nada, tiene que ver con el capitalismo que hoy tenemos. Eso no significa que Marx pero sí esté lo proyectó, ¿eh? para nada, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que él construyó ese concepto en un momento histórico cuando él lo vivió y a partir de lo que él observaba. Pero Marx no se imaginaba muchas cosas. El asunto de la globalización apenas lo vislumbraba, pero esto de las nuevas tecnologías, la computadora, el hecho de que los flujos financieros se muevan nada más con un clic de una computadora, eso nunca se lo imaginó. Y esa es la manera en que hoy opera el capitalismo, ¿no? Pues los conceptos siempre van enriqueciéndose, no hay conceptos totales y últimos, ¿no? Oiga, profesor, yo llevo ciencia política, bueno, y estaba estudiando, por supuesto, alemanes, que parece que son muy prolíferos en en esta disciplina, y estaba viendo la crítica de Genelic, de Hermann Heller y de Hans Kelsen sobre el particular del método de Weber, Sí, pero no estuve de acuerdo con todos, pese a que son los tres juristas muy importantes. Es curioso porque Weber estudió en Heidelberg Derecho y después se fue hacia la historia y hacia la economía y la sociología y sí, otras cosas más. Entonces, ahí yo tengo una como no muy de acuerdo en las críticas de gente que pues a mí me parece muy talentosa, igual que Weber, porque el método de Weber, como lo está mencionando Mónica, cambian los conceptos, pero este hombre se fue al infinito, o sea, su metodología
es como irle aumentando y aumentando y aumentando, en fin, Claro, así una cosa interminable. Entonces el hombre era muy brillante. Y aquellas críticas con respecto al derecho o de los conceptos que Weber tenía y que hacen estos tres grandes juristas, porque lo son, o lo fueron más bien, pues no del todo de acuerdo, porque yo defiendo como la postura un poquito de Weber y también comprendo la postura del lado jurídico de ellos. claro. Pero ahí no los entiendo mucho, ¿eh? O sea, Bueno, ya nada más, yo nada más terminaría diciéndoles esto. Weber es la punta de lanza para la bifurcación de otros, de todavía otras perspectivas metodológicas y perspectivas disciplinarias, ¿no? De Weber pues, se desprende todo lo que más tarde llamaremos la sociología meramente comprensiva, pero también hay una sociología que pone el acento en el carácter, fíjense, interpretativo, ¿no? Esta primigenia discusión Dildeiana y plantea que podemos hacer interpretaciones de el actuar de los individuos. De hecho, hay una materia que se llama, creo que en el programa viene una materia que se llama así, ¿no? Entonces, por eso es que es importante este autor. Y yo la verdad, digo, es una lástima que solo podamos revisar pues apenas un par de textos de la plataforma. Yo digo que son importantes, pero pues creo que, por ejemplo, el asunto del político y el científico, el texto de Weber de El político y el científico, pues es fundamental, ¿no? Y, por supuesto, el de la ética protestante, porque ahí es donde aterriza la metodología y la manera en que construye sus tipos de ideas. Digamos que todo esto es la teoría que construye, pero todo eso lo aplica concretamente en el político y el científico, es decir, ahí ya no se anda con asuntos teóricos, ahí ya esa teoría la monta para explicar un fenómeno concreto. La vez pasada yo les decía eso en la sesión, ¿no? Que son dos textos que aunque aquí no revisemos, yo creo que todo el mundo tendría que echarles un ojo, ¿no? Cualquier sociólogo necesita saber yo de ya qué no van. alcancé a llegar a la clase pasada, pero sí la revisé, sí la vi en Facebook. Y también estoy a punto de vacunarme, Mónica, no quiero. O sea, quiero, bueno, marcas, no, pero bueno, quiero alemana o rusa, pero no quiero la suiza inglesa. Pfeiffer. No quiero AstraZeneca. No, a nosotros, yo vivo en Guanajuato, en Celaya, acá nos pusieron a los Sí. profesores, nos pusieron la Cancino a todos los profesores, a los adultos mayores y a los de 50 que ya empezaron a apuntar y demás, acá a mi mamá, por ejemplo, le pusieron la Pfizer, pero en el Estado de México pusieron la AstraZeneca, pero a todos los profesores que yo he sabido en Morelos, que vive mi hermano, en Hidalgo, que viven unas amigas, parece que es la Cancino también. Entonces creo que para los profes es la Es que Cancino. yo aquí en la Ciudad de México estoy en la alcaldía Benito Juárez y aquí le caemos también al gobierno actual que dijo, son panistas, pues ahí les va la AstraZeneca forever. Y a mí me da medio temor y yo ya estoy en fechas de vacunarme, o sea, No, está muy bien. yo estoy tratando de alargarme hasta que termine el semestre y luego formarme y decirles, oigan, no pude y el Estado mexicano me tiene que vacunar, pero no, yo sí quiero Sputnik o quiero Pfizer, profesor. Sí, yo también quisiera la rusa. Dios Bueno, mío. Yo también. ahora sí que la que nos toque. Pero ya me puse esta que me tocó y Alguien bueno. decía, ¿cuál es la mejor vacuna? Y decía, pues la mejor es la que en La el que momento hay, te toque, ¿no? sí, pero no, porque Sí. no sé, ¿cómo te sentiste tú, Mónica, mal? Solamente me dio fiebre, bueno, ni siquiera me alcanzó a dar fiebre, empecé a sentir el cuerpo cortado y pues las recomendaciones básicas, las mismas que le aplicas a los bebés. Paracetamol. Su baño tibio y su paracetamol y se acabó. Pero pues yo antes del paracetamol y del baño, estaba tratando como de, no, sí aguanto la reacción, sí aguanto la reacción. No la aguantas. Bueno. Es pesadísimo. Pesadísimo. Oiga, profesor, a usted ya le dio COVID, pero dicen que si te dan no te debes de vacunar, ¿no? No se escucha. Perdón, es que tenía el micrófono apagado.
Sí, pero me dijeron que después de un mes ya no había mayor problema, que te la podías poner. De hecho, alguien me dijo que no necesitaba más que los 15 días, pero ¿Y a pues ya ven usted que a dónde le pequé, toca, se profe? enfermó y creo que al mes se la pusieron. Maestro, ¿y a usted dónde le toca? Yo soy de Coyoacán, yo me inscribí en el padrón de profesores y entonces seguramente Ah, va a ser sí, claro. en CU. No sé qué les vayan a Pero, poner a los profes de CU. La Cancino. está en Pfizer. Ah, sí. Ah, sí. O sea, Sí. que ya no me tocó la rusa entonces. Es que a Manuel, mi ex esposo, es egresado, es médico de la UNAM y le correspondía a Alcaldía del Valle y dijo,